Para esta ocasión hablaremos sobre el nervio oculomotor. Esta presentación está a cargo de Laura Tatiana Calderón Noza, César Alejandro Carreño Rincón, Javier Andrés Calderón Grimaldos, estudiantes de medicina del séptimo semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que actualmente cursan medicina interna en la rotación de neurología dirigida por el doctor José Luis Bustos. Este video tendrá tres partes. La primera, que corresponde al origen, emergencia, trayecto, relaciones y ramos. La segunda parte, en la que hablaremos sobre los músculos inervados y las funciones de los mismos. Y la tercera parte, en la que veremos la clínica de la lesión de este nervio. En cuanto a la primera parte, podemos decir que el nervio oculomotor antiguamente era conocido como nervio motor ocular común, que corresponde pues al tercer par craneal. Este nervio desempeña un papel importante en los movimientos oculares, ya que por medio de sus fibras motoras va a inervar 4 de 6 músculos extrínsecos del ojo, y además de esto, mediante sus fibras parasimpáticas, va a llegar a los músculos intrínsecos del ojo, tales como el músculo del esfínter de la pupila y algunas fibras que se encuentran dentro del músculo ciliar. Este nervio va a tener dos núcleos de origen, en su origen, perdón. En este corte del mesencéfalo podemos observarlos. El primer núcleo es el núcleo principal del oculomotor, que lo podemos ver en esta flecha, también llamado complejo nuclear del oculomotor. Se le llama así porque este está conformado por el subnúcleo central, el subnúcleo medial y los subnúcleos laterales. No profundizaremos en esta parte, ya que es solamente para que sepan por qué se le llama complejo nuclear del oculomotor. El otro núcleo que vamos a encontrar es el también llamado núcleo visceral, o como se conoce en la nomenclatura antigua como el núcleo de Engel-Westphal, que se va a situar medial al núcleo principal del oculomotor, como vemos acá. En cuanto a su origen aparente, en el número 5 podemos observar la salida de este nervio, del nervio oculomotor, de la fosa interpeduncular. En esta imagen también podemos ver la fosa interpeduncular y el nervio oculomotor. Este, para ser más exactos, emerge a la altura de la cara anteromedial de los pedúnculos cerebrales en el surco del oculomotor, que sería este que estoy señalando. Hablaremos ahora de su trayecto y relaciones. En su origen, el nervio oculomotor se encuentra en el fondo de la fosa interpeduncular, como lo vimos anteriormente, y luego se dirige hacia afuera y hacia adelante. Recordar que en este tramo estamos hablando todavía de la fosa craneal posterior. A la salida de este podemos encontrar estas estructuras, que en el número 3 correspondería a la arteria cerebral posterior y en el número 2 correspondería a la arteria cerebral superior, correspondientes en esta imagen también. Aquí podemos ver las arterias y la salida de este nervio. Después, el nervio oculomotor cruza lateral al dorso de la silla turca, como vemos en esta imagen, de mejor manera, y en relación con la apófisis clinoidea la cruza y entra al seno cavernoso. Este sería el seno cavernoso. Ya después de haber entrado en el seno cavernoso, tenemos ciertas estructuras que vamos a mencionar. De medial a lateral estaría la arteria carótida interna, el nervio abducens. Y en lateral podemos ver de cefálico a caudal, el tercer par, el nervio patético troclear, la división oftálmica del quinto y la división maxilar. Cabe resaltar en esta imagen, como ustedes pueden ver, la disposición de las fibras, que en rojo encontraremos las fibras motoras y en azul las parasimpáticas. Esto dado que se preserva más la función motora que la parasimpática. Una vez una vez ya pasado el seno cavernoso, el nervio penetra en la fisura orbitaria superior o fisura esfenoidal, como podemos ver en esta imagen, y se bifurca en dos ramas terminales, en su rama superior e inferior. Cabe resaltar que pasa también por el anillo tendinoso común, que es este que estoy señalando acá. En cuanto a sus ramas, tenemos la rama superior, que esta va por encima de la arteria oftálmica y cruza por encima también del nervio óptico. Finalmente se bifurca, como vemos aquí, la primera rama para el músculo recto superior y la segunda rama para el músculo elevador del párpado superior. Aquí también podemos ver la imagen en su división para el músculo elevador del párpado superior y el músculo recto superior. En cuanto al ramo inferior, en esta imagen, un corte coronal, podemos ver el ramo inferior
y el ramo superior que fue seccionado para podernos dejar ver con mejor detalle el trayecto de este ramo inferior. Hablando sobre los músculos inervados, entonces va a dar un pequeño ramo para el músculo recto medial, que sería este que vemos acá. También para el recto inferior, que sería este que vemos acá. Y finalmente emite una pequeña rama que da al músculo oblicuo inferior del ojo. Cabe resaltar que también da una rama que va hacia el ganglio de Willis o el ganglio parasimpático, que va a llevar sus fibras hacia el músculo ciliar, y aquí pues comprendería la función parasimpática de este nervio, que más adelante en la sección 2 de este video se verá con mejor detalle. El nervio oculomotor tiene una función motora y una parasimpática. Es uno de los nervios que controla el movimiento ocular y es responsable del tamaño de la pupila, siendo esta última su función parasimpática. El nervio se encarga de dar inervación a los músculos extrínsecos del ojo, que son el elevador del párpado superior, el músculo recto medial o recto interno, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. En esta gráfica podemos observar los músculos anteriormente mencionados desde una vista anterior, encontrando el recto superior, el recto medial, el oblicuo inferior y el recto inferior. Tras atravesar el anillo de Zindt, el tercer par craneal se divide en dos ramas, como se explicó anteriormente. La rama superior inerva a los músculos recto superior y al músculo elevador del párpado. La rama inferior, que además es la encargada de llevar la información parasimpática, inerva a los músculos recto inferior, recto interno y al músculo oblicuo inferior. Y finalmente el componente parasimpático llegará a los músculos ciliares y al músculo esfínter de la pupila. En este gráfico podemos observar mejor los músculos anteriormente mencionados y sus respectivas inervaciones. En el círculo amarillo tenemos al nervio oculomotor y en el rojo a la fisura orbitaria superior, por la cual el nervio ingresa. Posteriormente, el nervio se divide en dos ramas, en la rama superior y en la rama inferior. Como podemos observar, la rama inferior llega al ganglio ciliar, del cual emergen múltiples nervios ciliares que llegarán a los músculos ciliares y al esfínter de la pupila a cumplir con su función parasimpática. Luego de pasar por el ganglio ciliar, la rama inferior continuará su trayecto e inervará finalmente al músculo oblicuo inferior, señalado en el número 7, y al músculo recto inferior, señalado con el número 8, al músculo recto medial o recto interno, que se encuentra aquí con el número 5. Y por su parte, la rama superior se dirige en esta dirección e inerva el músculo elevador del párpado superior, señalado en el número 1, y en el número 4 el músculo recto superior. Como se mencionó, este par craneal tiene funciones parasimpáticas. La actividad pupilar está mediada por una vía aferente visual y una vía eferente motora. La miosis pupilar es la función del esfínter de la pupila, el cual es inervado por fibras parasimpáticas, y la midriasis es la función del dilatador de la pupila, controlado por fibras simpáticas. Para entender mucho mejor, explicaremos cada vía por separado. La vía aferente pupilar comienza en la capa de conos y bastones. De ahí la información se transmite a las células bipolares y a las células ganglionares de la retina para integrarse con el nervio óptico. Las fibras nerviosas destinadas a la vía aferente pupilar viajan mezcladas con el nervio óptico y posteriormente se decusan en el quiasma y acompañan a los trayectos ópticos en su camino hacia el cuerpo geniculado lateral. En el cuerpo geniculado lateral, las fibras pupilares se separan del trayecto de la vía visual para ingresar a la comisura posterior y hacer sinapsis en la región pretectal. De allí vuelven a cruzarse de manera incompleta para continuar hacia el núcleo de Enger-Westphal. Esta conformación tiene dos significados clínicos de importancia. Primero, que las fibras pupilares nacen de la retina,
y llevan con ellas una información luminosa que permite, según la intensidad de luz, que la pupila reaccione en miosis o midriasis. Y segundo, que a pesar de que se ilumine un solo ojo, la vía aferente, al cruzarse en el quiasma y región pretectal, lleva información luminosa al núcleo motor de la pupila contralateral. Por ello, cuando la vía aferente es normal, al iluminar una pupila, la otra también se contrae. Por otro lado, la vía eferente parasimpática nace del núcleo parasimpático situado junto al núcleo del tercer par craneal y lo acompaña en su trayecto mesencefálico hasta que este par craneal alcanza el seno cavernoso. En el seno cavernoso, las fibras pupilares giran hacia abajo del trayecto del nervio hasta alcanzar la hendidura esfenoidal, en donde el tercer par se divide en una rama superior y otra inferior, como hemos visto a lo largo de este video. Con la rama inferior viajan las fibras pupilares para hacer sinapsis en el ganglio ciliar. De allí, a través de las ramas ciliares cortas, viajan hacia su destino final, que es el esfínter de la pupila y los músculos ciliares. Esta vía también recibe fibras corticonucleares para el reflejo de acomodación, el cual consiste en la capacidad del ojo de ver correctamente los objetos cercanos como los lejanos. También recibe fibras del núcleo pretectal para el reflejo fotomotor, que es la capacidad del ojo de controlar la entrada de luz al interior de este, y la pupila se contraerá frente a un estímulo luminoso. La información lumínica recogida por el tercer par craneal activa a las neuronas de primer orden de esta vía parasimpática, la cual va a contactar con ambos núcleos de Edinger-Westphal, de donde parten los axones preganglionares. Estos contactan con las neuronas de tercer orden en el ganglio ciliar, de donde parten las fibras postganglionares en los nervios ciliares cortos que inervan el músculo constrictor de la pupila, produciendo así la miosis pupilar de ambos ojos debido a la mencionada inervación bilateral que se realiza en la segunda motoneurona. El reflejo fotomotor es la respuesta involuntaria del músculo esfínter del iris del mismo ojo al ser estimulado con una fuente luminosa. Se estudia iluminando cada ojo por separado y viendo cómo se contrae la pupila. En el reflejo consensual, la estimulación de la retina con la luz produce una contracción de la pupila del ojo opuesto. Esto debe a una decusación parcial de las fibras del nervio óptico en el quiasma y de las fibras pupilares en el mesencéfalo. Cualquier estímulo pupilomotor que llega al mesencéfalo se divide igualmente para ambos ojos. El reflejo de acomodación de cercanía o reflejo de acomodación convergencia es un acto reflejo del ojo, siendo este el responsable del enfoque de objetos cercanos luego de observar objetos distantes y viceversa, que comprende cambios coordinados en la convergencia, forma del cristalino y tamaño de la pupila. Este depende del segundo par craneal, específicamente de la rama aferente del reflejo, de los centros superiores y del tercer par craneal. Un objeto cercano, por ejemplo, el monitor de la computadora, parece grande en el campo de visión y el ojo recibe la luz desde ángulos amplios. Al mover el foco de un lejano a un objeto cercano, los ojos convergen. El músculo ciliar se contrae haciendo al cristalino más convexo, acortando su distancia focal. La pupila se contrae con el fin de evitar la divergencia de los rayos de luz que choquen contra la periferia de la retina, resultando en una imagen borrosa. Ahora hablaremos de la clínica en la lesión del tercer par craneal. Es importante que durante el examen físico y neurológico evaluemos el estado del globo ocular, ya que cuando hay una lesión, este se desvía hacia afuera y hacia abajo por la acción inhibida de los músculos recto externo y oblicuo mayor respectivamente. Como podemos observar en la imagen, el paciente presenta la desviación hacia afuera y hacia abajo de su globo ocular izquierdo. Entonces, cuando hay una lesión del tercer par craneal, podemos encontrar ptosis palpebral o párpado caído, una parálisis en la elevación, el descenso y la aducción del globo ocular, midriasis, pérdida de reflejos de luz y acomodación, y el paciente puede referir diplopía.
Ahora hablaremos de los tipos de parálisis en la lesión del tercer par craneal. Puede ser una parálisis completa o una parálisis incompleta. La parálisis completa es aquella que están afectados todos los músculos inervados por el tercer par craneal, y en aquella que encontraremos todos los signos clínicos ya mencionados, como la ptosis, la parálisis, la miriasis y la pérdida de los reflejos de luz. En cambio, la parálisis incompleta es aquella que incluye uno o varios músculos, pero no todos. La parálisis es más frecuente en el recto superior y menos frecuente en el recto inferior o el oblicuo inferior. Además, el elevador del párpado puede o no estar paralizado, lo que podría dar lugar a ptosis. Es muy importante que en la parálisis incompleta la función pupilar es normal, es decir, que cuando hacemos reflejo fotomotor directo y consensual van a estar preservados. Entonces, para la evaluación del tercer par craneal, debemos realizar el reflejo fotomotor directo y consensual con una linterna en cada globo ocular. Es importante describir el diámetro y la forma de las pupilas y su reacción a la luz. Para ello se registra la presencia de anisocoria o las diferencias de tamaño de la pupila en una habitación con luz tenue. Se evalúa la respuesta pupilar a la luz para detectar la simetría y la intensidad de la respuesta. Para evaluar los movimientos oculares, le pediremos al paciente que siga el movimiento del dedo del examinador con la cabeza totalmente quieta. Es decir, tiene que seguir los movimientos en todas las direcciones para así evaluar los músculos que puedan estar paralizados y encontrar la lesión del tercer par craneal. Para el tercer par craneal se observa la simetría del movimiento, la posición ocular, la asimetría o la caída de los párpados, es decir, la ptosis, y las contracciones o el aleteo de los globos oculares o los párpados. Y finalmente se explora el reflejo de acomodación. Para ello le pediremos al paciente ver un punto distante y luego acercarlo hacia la nariz, mientras éste mira su acercamiento. Al enfocar se presenta miosis, por lo que estaremos evaluando la reacción del músculo constrictor de la pupila, los ojos convergen y la curvatura del cristalino aumenta, por lo cual estaremos evaluando los músculos de los movimientos oculares. Espero les haya gustado este video, muchísimas gracias.